GWG-1000 1A1 Unique Blackout of Madmaster Triple Sensor. En este video vamos a ver las diferencias de original versus réplica y también la parte de la tapa de atrás, que muchos me han preguntado que el video anterior de este modelo GWG-1001A que hice había hablado sobre ciertas características que no correspondían a otros colores como este color Blackout. Vamos a ver si es cierto. Comencemos. En el año 2015 fueron lanzados 3 modelos GWG-1000 Madmaster Triple Sensor. Realmente fueron una gran sensación, y es que estamos hablando que en este año no habían otros grandes G-Shock digitales analógicos con tantos sensores. Robusto como ningún otro, calidad de luz al 60-70%, reloj Top Solar, ahorro de batería, configuración totalmente distinta a otros modelos G-Shock e impresionante en todos sus detalles tanto físicos como digital. Habrán réplicas muy parecidas, pero no cualquier persona puede tener un original. De estos relojes, el que más me impresionó ha sido el de correa amarilla. Actualmente Casio dejó de producirlo, no sé por qué, ni siquiera es considerado edición limitada, pero ese reloj tiene algo que me llama la atención. Esa perfecta combinación amarillo con negro lo hace espectacular, y a mi gusto solo puede ser comparado con el Madmaster Maharishi, que hicimos un video original versus réplica de ese modelo también. Lo puedes ver en la descripción. Ambos relojes son de coleccionistas. Con respecto al amarillo con negro, el interior es similar al GWG-1001A. Te compras el GWG-1001A y le cambias el extensible a color amarillo original. Y si quieres mejorar más el aspecto, te compras la carcasa del amarillo y lo pones en el GWG-1001A. Y si quieres más parecido, aún mandas a pintar el puntero en color rojo. Pero ahí no te recomiendo porque tienen que desarmar todo el reloj y no cualquier lugar te pueden dar garantía. Estos relojes no necesitan ser desarmados. Son relojes autónomos solares y la batería solar dura tanto que quizás no estés vivo cuando se necesite cambiar. Al final, cuando hagas el cambio de correa, te ahorrarás unos $800 a $1000 aproximadamente. Y va a quedar así. Después llegaron otros colores. Casi todos estos Casio dejó de producirlos, pero de repente pueden aparecer de nuevo o aparecer una nueva combinación. Este video veremos el de color negro GWG-1000 1A1, casi blackout, aunque no del todo totalmente oscuro, pero sí el más oscuro de todos los GWG-1000. Es muy amado por los fans de Casio y fue lanzado recién en el año 2018. Tiene la característica que se aprecia la calidad del zafiro y permite una visibilidad casi cero en reflejo de luz. Por lo mismo, de ser oscuro no tiene fosforescencia en los diales. De hecho, si buscas fosforescencia en este color no vas a encontrar. Muchos dicen y consideran este reloj la mejor combinación que los anteriores, y es que fue hecho después con toda la experiencia que eso implica. Lo cierto que los fans de Casio esperan que este reloj sea más accesible y que Casio siga produciéndolos y que hagan otras más combinaciones. Aunque Casio sigue produciendo este color, puede que en un futuro sea difícil de conseguir. Les presento la caja. Generalmente estos Madmaster vienen con esta caja grande. Es más alargada que las otras cajas de Casio, las más comunes, ¿no? El manual es una Biblia, es una bestia. Sin temor a equivocarme, es el manual más grande que he visto, incluso más grande que otros modelos que tienen más sensores. Esta caja de latón también es más grande, es más alargada. El código de esta caja es MP-MGSA9-2. Las otras cajas de latón más comunes son MP-MGSA5-1.
¡Qué bestia! Se siente un gran reloj top. Se ve clarito todos los detalles. Esto es porque tiene lunas de zafiro y hace que no parezca que haya una luna, un reflejo. Observa que el puntero va en sentido antihorario y tiene una precisión increíble. Una vez que llega al último modo, vuelve en sentido horario. Con este botón que estoy apretando vamos a ver el barómetro, temperatura, recall, registros de altitud, cronómetro, temporizador, alarmas, horario mundial y recepción automática. Y dentro del modo hora, con el botón derecho de arriba es para activar la brújula. El botón de abajo es para ver el altímetro. Y finalmente el botón de arriba izquierdo es para visualizar la hora, minutos y segundos y cambiar la fecha. Aquí está, réplica y original. Primera diferencia. Tanto en el original como en la réplica, alrededor hay unas letras. Estas son las ciudades, horario mundial. En este original tiene un color dorado, en cambio la réplica es plateado. Segunda diferencia. En el original, en el fondo vemos en el centro una malla de rombos. Es de gran calidad y es casi imperceptible. Es como un hilo de seguridad de un billete, ¿no? Hay que moverlo bien para poder distinguir con claridad. En cambio, la réplica, a simple vista se ve esta malla de rombos y no hay calidad. Tercera diferencia. En el original el digital es tornasolado. Los números están formados por una especie de cuadradillos, pero la verdad están tan unidos que casi no se ven. En cambio, en la réplica vemos más detallado estas divisiones, estos cuadraditos, y es de color amarillento. Cuarta diferencia. En la parte del costado y en la parte central, exactamente, no vemos ninguna línea que divida la parte frontal con la parte posterior. Esto es en el original, ¿no? Y en la réplica sí vemos esta línea que atraviesa la parte central. Quinta diferencia. Los botones en la réplica son de plástico. Estos botones no tienen peso, ni siquiera calidad. Tampoco se enfrían estos botones. En cambio, en el original sí se enfrían, la cual es una prueba que en los originales estos botones son de metal. Sexta diferencia. La luz LED en el original es de tamaño pequeño. Tiene buena intensidad y al costado tiene otra luz, o sea son dos luces. Una que va a las manecillas
y la otra luz al modo digital. En cambio, en la réplica este LED es 3 veces más grande. Pero ojo, no por ser más grande tiene más luz. Al contrario, este LED tiene menos intensidad, la luz se difumina más. Hay otras diferencias, como por ejemplo en este modelo solo el original tiene código en la correa. La réplica no tiene ningún código. El original en la correa las letras que deben decir Matte Resist, triple sensor, multiband, etc. son más oscuras que la réplica. Ahora vamos a la última diferencia, la tapa de atrás. Muchos de ustedes me han pedido este video, especialmente esta parte. Vamos a ver el video que hicimos sobre también el GW-G1001A pasado. A ver si se repite lo mismo con este color o no. Tercera diferencia, aquí te sorprenderás, y es que este modelo está tan bien hecho que ya no tiene el bulto en la tapa trasera, característica principal de toda réplica G-Shock, menos en este modelo. Para saber cuál es la réplica u original, te vas a dar cuenta de estos detalles. El original, dentro de este círculo que ponemos de color azul, vas a ver una G relativamente grande de G-Shock y la palabra Casio está afuera de este círculo. En cambio, en la réplica los trazados son tenues, no son definidos. La palabra Casio está dentro de este círculo rojo que ponemos y la letra G es pequeña. Además que es opaco como arenoso. Ok, vamos a ordenarnos. Original, trazado definido y brilloso. Ok, perfecto. G está dentro del círculo azul. La palabra Casio está fuera de este círculo. La réplica es opaco y arenoso. Y Casio está dentro del círculo. Ok, este es el original. Vemos que los lados brillan bien. Hasta ahí estamos bien. Habíamos dicho que G está dentro del círculo y sí cumple aquí. La palabra Casio está fuera del círculo, pero acá vemos que está dentro del círculo. La única explicación que podemos hacer es que este modelo es del año 2018. Casio debió haber cambiado el orden de los detalles de la tapa en este modelo con respecto a su predecesor, y la réplica de este modelo tomó los detalles de cualquiera de los 3 modelos GW-G1000 del año 2015. Asimismo, la réplica del 2015 está basado en la tapa del modelo 2018, y esto puede tener sentido ya que las réplicas de los modelos 2015 y 2018 se lanzaron en el mismo año 2018, lo cual las réplicas ya tenían todos los detalles. No sé si me han entendido. Lo que quiero decir es que Casio cambió el detalle de la tapa en el modelo 2018. ¿Por qué lo cambió? No se sabe. Si es el mismo modelo, no debió haberlo cambiado. Lo cierto es que las réplicas aprovecharon esto para hacer confundir más. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale un fuerte like. Hasta un próximo.